Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque, Padre amado, sabemos que tú eres bueno y maravilloso. Eres todopoderoso, eres el Rey de Reyes, Padre. Y queremos presentar a Jesús Manuel, Dios. Tú sabes, Señor, y lo conoces. Y, Padre, conoces si tiene alguna inquietud. Y en este día yo te pido que tome todo aquello que no corresponde a ti y que Él pueda traer la palabra que tú le has dado a este pueblo, a su corazón para este pueblo. Y damos gloria, Señor, y gracias, Señor, por Él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Capítulo 7, versos 36 al 50, es un pasaje que ya todos hemos conocido. Y quiero hablar en esta mañana sobre lo que es el mejor perfume. El mejor perfume. Tú tienes un perfume, yo tengo un perfume que Dios ha depositado en nosotros. Pero el perfume, mientras está cerrado, no cumple ninguna función. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, así que lo transcribí en la Reina Valera 1960, que es la que la mayoría tiene. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó, y miren que puse rogó en negrilla, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, en negrilla también, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y quiero hacer énfasis también en eso. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor añada bendición a su palabra. Dios mío, gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz, por tu palabra, Señor, que nos liberta, por tu palabra que nos redarguye, por tu palabra, Señor, que nos confronta. Dios mío, te pido, Señor, que por favor esta palabra no nos deje igual, que la podamos atesorar, Dios, y podamos ponerla en práctica día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando leo la historia, veo varios puntos y varios aspectos de esta historia de la mujer que entró en esta casa.
y me llama la atención porque hay varios protagonistas. Está Simón el fariseo, y quiero en esto tocar un detalle, porque no es el mismo Simón que encontramos en Marcos, en Mateo, en Marcos y en Juan. Aquel era Simón el leproso. Este es otro escenario. El de Mateo, Marcos y Juan es un escenario que es precrucifixión. Está a punto de ser crucificado Jesús, pero en este escenario Jesús está en pleno ministerio, en pleno desarrollo de su ministerio. Ya la voz y quién era Jesús se había regado por la ciudad, se sabía quién era Jesús, se conocía quién era Jesús, y había curiosidad por los que no habían conocido a Jesús o no lo habían visto, de poder ver y conocer quién era Jesús. Entonces también vemos a la mujer, y vamos a ver cómo literalmente son diametralmente opuestos, tanto Simón como la mujer. Estaban los invitados, que al final hablaron ahí. Estaba Jesús y estaba un protagonista que quizás fue llevado allí sin él saberlo. No tiene conciencia, no tiene pensamiento, no tiene nada, pero es bien importante para el desarrollo de esta historia, y es el frasco de alabastro. Ahora, ese frasco de alabastro tenía una sustancia adentro, que era un perfume. Ahora, un perfume ya todos sabemos, pero yo como siempre me gusta buscar en la Real Academia de Google. Dice, sustancia aromática elaborada para dar un olor agradable. Y es bien importante, bien interesante, porque el perfume se supone que huela bien. Se supone que huela rico. Hay distintos aromas, que si maderas, que si frutales, y no sigo abundando en más de ellos porque son los únicos dos que me sé. Pero literalmente tú sabes cuando un perfume está bien hecho o cuando es imitación. El que es bien hecho tiende a durar un poquito más. El de imitación te lo pusiste en tu casa y cuando saliste por la puerta ya no olía. Y cuando se mezcla con los aromas naturales de uno es bien chévere. Pero, ¿qué importancia tiene el perfume en la palabra? Efesios 5:12. Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, me llama la atención porque si habla que Jesús es olor fragante y es ofrenda para Dios, Él dio su vida por nosotros. Entonces, una forma en que tú y yo podemos llevar ese perfume es sirviendo a otros, así como Cristo dio su vida por nosotros. No solamente eso, en el Antiguo Testamento, Levítico 1:9 dice, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Entonces, si vemos que al sacrificio de Jesús se le conoce y se le menciona como un olor fragante, agradable a Dios, y vemos que en el Antiguo Testamento la ofrenda quemada era un olor agradable al Señor, un aroma agradable, hay una cosa que está en común en los dos pasajes, y es el sacrificio. Tanto el sacrificio de Jesús como la ofrenda de los corderos eran perfume agradable para el Señor. Ya establecido lo que es el perfume, esta escena que hablamos al principio me llama la atención por varios puntos. Y el primer punto que me llamó la atención es que puede haber varias personas en la presencia de Jesús con motivaciones totalmente distintas. Esto es una palabra que verdaderamente me confronta. Y es algo, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi interior y ve si hay en mí caminos de perversidad. Me perdonan porque ese texto no estaba, eso vino ahora. Entonces, si puede haber varias personas delante de la presencia de Jesús con motivaciones totalmente distintas, tenemos que establecer algo. Hace poco estaba el pastor Justin Colón aquí
en la serie para los jóvenes de cómo lo defiendo. Y él hablaba acerca de lo que eran las dudas honestas y las dudas deshonestas. ¿Y por qué traigo esto ahora? Porque así mismo cuando estamos frente a Jesús y varias personas pueden tener motivaciones distintas, cuando alguien se te acerca y te pregunta acerca de Jesús y de cómo es tu vida, es nuestro deber hablarle de nuestra experiencia. Pero mucha gente va a venir con una duda deshonesta que es verdaderamente pidiendo, buscando algo que le dé esa certeza para poder, y está dispuesto a cambiar su opinión cuando encuentra esa seguridad en la duda que tiene. Eso es una duda honesta. Pero entonces la duda deshonesta es aquella duda que te lanza preguntas simplemente con dobles intenciones, con motivaciones escondidas para hacerte quedar mal. Jesús se enfrentó muchas veces a esto cuando estaban en el templo precisamente con los fariseos, con los saduceos, que le hacían varias preguntas para tratar de hacerlo caer, pero la sabiduría que Jesús tenía, porque Él es el dador de la sabiduría, siempre los dejaba en vergüenza, porque sabía cómo contestar. Ok, esto nos deja saber que hay quien se acerca a Dios con intenciones de conocerlo más. ¿Verdaderamente nos acercamos a Dios con intenciones de conocerlo más o es por lo que podemos obtener de Él? Como decían, yo me crié escuchando esta frase, por los panes y los peces. Hay quien se acerca a Dios con intención de conocerlo más, de ser más como Él cada día, pero hay quien lo busca por reconocimiento, por sacar alguna ventaja o por tener algún tipo de influencia. Eso es un poquito algo más delicado, pero verdaderamente yo lo que quiero es que salgamos de aquí pensando cómo está nuestro perfume, cómo está nuestra vida delante del Señor, qué es lo que estamos haciendo, por qué nos estamos acercando a Él. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, y esto voy a ir más adelante, tú y yo nunca vamos a tener la iniciativa siempre la tiene Dios. En Apocalipsis 3:20, Jesús hablando dice, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, me llama la atención porque una cena, más que un acto de hospitalidad de la época, es un acto de intimidad entre amigos. Yo no invito a comer a alguien a mi casa en quien no confío. Yo no invito a cenar a alguien a mi casa que se siente a mi mesa, a alguien que yo sé que tiene dobles intenciones conmigo, que quizás busca hacerme daño. Eso se trata de un acto, no solamente de hospitalidad, de intimidad. En la mesa, normalmente, cuando no hay celulares, cuando no hay nada de esas cosas, se supone que uno comparta, que uno hable. ¿Cómo fue el día? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? En la semana pasada, mi mejor amigo desde 9º grado que nos conocimos, Jonathan y Francis. Jonathan yo lo conozco desde 9º grado, pero hacía mucho tiempo no nos veíamos y quedamos un día para encontrarnos y literalmente se nos pasó el tiempo. Ya habían pasado 3 horas y pico y el tiempo había ido volando, poniéndonos al día de todo lo que habíamos hecho de nuestras vidas. Pues eso es lo que nos está invitando a hacer Jesús. Cuando dice, si tú me abres la puerta, yo voy a entrar, yo voy a hablar contigo, yo quiero ser íntimo contigo, yo quiero ser tu amigo. Y me llama la atención porque Simón el fariseo le rogó a Jesús que cenara con él en su casa. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones? Que muchas veces decimos, es que Dios no me habla, es que no escucho la voz de Dios. Pero entonces, no me habla, pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios cuando Él me hable? ¿Estoy dispuesto a seguir sus mandatos cuando Él me hable? Entonces, dice que el fariseo le rogó a Jesús. Yo no sé cuánto tiempo estaba detrás de Jesús para que fuera a su casa. Yo no sé cuánto tiempo iba siguiendo, yo no sé si lo seguía en Instagram, yo no sé si lo seguía en Facebook, yo no sé dónde lo seguía, que veía su movimiento en su ministerio.
Yo no sé, pero se enteró que iba a estar en su lugar, en su región, y le ruega a Jesús que vaya. Entonces, ¿cuáles eran sus intenciones? Porque yo me hace dudar cuáles eran las intenciones. Primero, Jesús no era el único invitado. Si un acto de cena, si yo te estoy rogando que vayas a comer a mi casa, no te estoy diciendo que es una fiesta. Entonces no busca intimidad, que es lo que está buscando. No busca ponerse al día, no busca conocer a Jesús, que es lo que está buscando. Jesús no era el único invitado. Entonces, otra cosa, Simón pertenecía, se le llama Simón el fariseo, a la escuela de pensamiento farisaica de los judíos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, pero no solamente era una escuela de pensamiento religiosa o eclesiástica, sino que prácticamente era un partido político de la época. Entonces, no se movía, no habían las mismas intenciones. No era conocer a Jesús, simplemente Jesús estaba de moda, Jesús era popular, Jesús estaba haciendo milagros, la gente seguía. Yo no sé para qué puesto Simón estaba corriendo, pero yo no sé si invitó a Jesús por lo que lo quería conocer o porque quería votos. Son cosas que podemos seguir infiriendo. Otra cosa, no cumplió con las reglas básicas de hospitalidad con Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante, el mismo Jesús se lo dice. Entonces, lo primero que hacía una persona cuando alguien llegaba a su casa era que su criado, el de más bajo ranking, iba a lavarle los pies. Y vemos cómo Jesús luego les reclama, no me lavaste los pies. Pero eso, otra cosa. A mí lo que me llama la atención de esto, gente, es que literalmente, yo no sé cuánto tiempo le rogó a Jesús que fuera a su casa, pero me llama la atención que Jesús fue. Jesús accedió. Entonces, sabemos que Jesús es Dios. Jesús conocía las intenciones de Simón. Jesús conocía lo que había en el corazón de Simón y aún así decide ir a aceptar la invitación de Simón. Y es que Jesús siempre va a hacer lo que sea para llegar hasta ti, no importando nuestras motivaciones. Si vamos a la palabra, vemos que a pesar de nuestras intenciones, Jesús quiere amistarse con nosotros y que podamos tener una relación íntima y personal con Él. Lo vemos con el joven rico. El joven rico llega donde Jesús y pavoneándose, diciendo todas las cosas que había hecho. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Estaba buscando una relación de negocios. Dime, ¿cuánto vale la vida eterna? Yo te lo pago ahora. Sin embargo, Jesús le responde con amor y le da el camino para llegar a la vida eterna. El discípulo, que eso está en Marcos 10, 17, 31, ahí están los versos bíblicos. El discípulo que le pidió a Jesús enterrar a su padre antes de seguirlo. No me acuerdo quién predicó acerca de esto. No sé si fue Pastor Raúl, Pastor Víctor, Leonard. Pero cuando a veces vemos esto y lo leemos por encima y pensamos que qué mezquino era Jesús, no le deja ni enterrar a su padre. No, es que era costumbre de esa época que los hijos sirvieran, bueno, se supone que los hijos sirvan a sus padres hasta el día de su muerte. Entonces seguir a Jesús significaba renunciar a su familia, porque los judíos no se llevaban con Jesús. Probablemente era una persona que estaba envuelto en el fariseísmo, en el saduceísmo. Y él está diciendo, deja que entierre a mi padre, deja que él muera, que no me desherede para entonces yo poder seguirte. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a tus muertos. Le está diciendo, yo te estoy ofreciendo algo mayor a ti de lo que esa herencia te puede dar. Y el más que me llama la atención, y es algo que les confieso nunca he entendido y solamente me motiva a adorar a Dios por su amor, Judas Iscariote. En Mateo 26:50, cuando Judas está ahí para entregarlo, sabemos que Jesús nunca mintió. Y Jesús le llama a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Lo que viniste a hacer, hazlo ya.
que en el momento de la traición, en el momento en que Jesús sabía que iba a ser traicionado, le dice al traidor, amigo. Le está mostrando amor hasta el último momento. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Entonces, esto me quiere decir, si Jesús acepta la invitación de Simón, si Jesús muestra su amor y su amistad con todas estas personas que le acabo de dar los ejemplos, que la relación que nosotros querramos cultivar con Cristo dependerá de nuestro conocimiento de quién es Él. Porque hay veces que servimos a Dios por compartimientos. Y le entregamos esta área de nuestra vida, le entregamos esta. Pero esta la dejamos sellada porque es el cuarto de los regueros. Pero no es hasta que conocemos a Dios profundamente, por eso es que nos dice, déjame entrar, quiero cenar, quiero hablar, quiero transformarte como amigo. Y nuestra respuesta a Él solamente va a depender de nuestro conocimiento de quién es Él. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien. No es lo mismo. No es lo mismo admirar la obra de alguien que admirar a alguien. No es lo mismo alabar la obra de una persona que alabar a una persona. Me llama la atención mucho la historia de los 3 jóvenes hebreos cuando se enfrentan a Nabucodonosor y le dice, sepas tú, oh rey, perdonen que ese tampoco estaba, sepas tú, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua y que el Dios que nosotros le servimos es capaz de librarnos de ese horno de fuego. Pero aún si no nos librara, no nos inclinaremos ante la estatua. Esos son unos jóvenes que conocen no solamente la obra de Dios, sino que conocen a Dios. Y que lo conocen a tal magnitud que sabían que podía preservar sus vidas, pero si no las preservaba, dar la vida por Dios valía la pena. Entonces, cuando vemos todo esto, el inmenso amor de Dios con el amor limitado de nosotros, y vemos esa aceptación de la invitación, nos dice que no importa el escenario o circunstancia, o aquello que nos haga entender que podamos hacer el clic, necesito a Jesús. Nosotros nunca tuvimos la iniciativa. Él siempre será, ha sido el que toma la iniciativa. Como dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, esto quiere decir que no importa lo mucho que podamos alabar o lo mucho que podamos adorar, nuestra adoración no es medida por el amor que nosotros le tenemos a Dios, sino por la comprensión del inmenso amor de Dios hacia nosotros. Otros protagonistas, los invitados, solo estaban allí por cumplir con un compromiso social. Otra intención que puede haber gente que esté al frente de la presencia de Jesús. Esas intenciones bien pudieran ser que eran amigos de Simón, porque como hablamos, una cena, una fiesta, un cumpleaños. Mira, ayer yo estuve en un cumpleaños de un familiar que hacía mucho tiempo no veíamos, mucho tiempo, y cuando nos invitaron rápido hicimos el espacio para poder estar allí. Queríamos ver a esos familiares que hacía tiempo no veíamos, pero todos los que estábamos allí, habían primos que la última vez que yo lo vi,
estaban aprendiendo a caminar y ya están en segundo año de universidad. Así que tuve el mismo efecto que cuando estoy con los jóvenes, y fue algo chocante para mí. Pero uno no invita a alguien a una cena, a una fiesta, a menos que lo conozcan, que se sientan bien con la presencia de esa persona en la actividad. Otra intención que pudieran tener, esto no lo dice la Biblia, pero Simón le dijo, miren, conseguí a Jesús para la fiesta. Entonces, no solamente tenía a Jesús por la influencia, sino que prácticamente era la atracción principal. Y posiblemente pudieran estar allí porque se enteraron que Jesús iba a estar ahí y querían ver quién era Jesús, de tanto que se hablaba de él. A lo mejor estaban simplemente por cuestiones sociales. Si estaba haciendo esta actividad, si había invitados, si habían cosas, probablemente la Biblia le llama Simón el fariseo, probablemente tenía algún puesto importante dentro de la escuela farisea, y simplemente si a nosotros estemos o no estamos de acuerdo, nos invita a una actividad grande, qué sé yo, estemos o no estemos de acuerdo, presidente del Senado, presidente de Cámara, gobernador, presidente, aunque estemos o no estemos de acuerdo con sus posturas, uno se siente honrado. Y uno se le hace difícil rechazar esa invitación. Y a lo mejor estos invitados simplemente se les hacía difícil rechazar la invitación porque era Simón el fariseo. Maybe buscaban influencia solamente, pueden ser un montón de razones. Pero está la más que me llama la atención, la mujer. ¿Qué sabemos de la mujer? Era pecadora, nada más. La Biblia lo dice. O sea, no es un estigma, no es un label como dicen por ahí. Simplemente la Biblia dice, era pecadora. La Nueva Traducción Viviente le llama que era de mala vida. Otra cosa que me llama la atención es que esa mujer llega ahí a la fiesta de Simón, pero no estaba invitada. Dice la Biblia, cuando se entera que Jesús iba a estar a la mesa, ella llega. Otra cosa que me llama la atención es que se acerca por la parte de atrás. No estaba buscando reconocimiento, no estaba buscando influencia. Otra cosa, si es una persona con tan alta estima dentro de la sociedad, probablemente tenía que haber seguridad. Probablemente tenía, y no fue que se tiró un Mission Impossible ahí, simplemente probablemente esa mujer que era pecadora, que era de mala vida, probablemente la gente de la casa la conocía y tenía acceso a la casa. ¿Por qué? No sabemos, es una inferencia. Y él se acerca por la parte de atrás porque no busca reconocimiento, simplemente está buscando llegar hasta donde está Jesús. Y vemos que cuando llega donde está Jesús, ella no habla. No habla. En toda la escena la mujer no dice una sola palabra. Ella simplemente llora, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los perfuma. Y eso nos lleva al próximo punto que quiero traer. Y es que nuestra adoración más pura no surgirá de momentos de alegría. No. Está bien celebrar. Está bien adorar con alegría. Está bien brincar. Ya yo no brinco como antes por razones obvias. Pero está bien. Está bien. Pero ahí no es donde se purifica nuestra adoración. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por un desierto y cuando terminaste ese desierto conociste a Dios más de cerca? Conociste a Dios de una forma que antes no lo conocías.
Mire, como le estaba diciendo, la mujer no habló, solamente lloraba. Una vez llegó delante de Jesús, lo único que pudo hacer fue llorar, llorar, llorar. Otra cosa que me llama la atención es que sabiendo que la mujer, que la fama, lo que se hablaba de ella, lo que se decía de ella, sabía que podía ser humillada por su mala fama, pero no le importó con tal de llegar a Jesús. Con tal de llegar a Jesús. ¿Cuántas veces estamos escondiendo todo cuando Jesús está ahí en los momentos, aun cuando estamos pecando? Él está viendo, cuando fallamos, Él está viendo, y aún así Él se sienta a la mesa con nosotros y dice: déjame transformarte. Lo que pasa es que ante esa reacción, Simón llegó a pasar juicio sobre Jesús por la visión que él tenía de la mujer. Y esto es bien importante porque cuando perdemos de perspectiva que nuestra justicia no viene de nuestros actos, sino por la sangre de Cristo y su gracia sobre nosotros, nos justificamos nosotros porque nos comparamos con otros y no nos comparamos con Jesús. Y por eso Jesús vino a este mundo, para hacernos entender que las exigencias de la ley eran imposibles de cumplir, pero es el estándar del cielo. Para que entendiéramos que es imposible justificarnos por nosotros mismos, porque no tenemos la capacidad. Me encanta la palabra que usa Leo y lo estoy usando siempre. La inhabilidad que nosotros tenemos de poder alcanzar el cielo por nosotros mismos. Solo es a través de la gracia de Jesús. Pero cuando perdemos eso de perspectiva y vemos un hermano que quizás no se comporta como nosotros pensamos, en vez de extender gracia, extendemos juicio. Y lo que estamos haciendo es, cuando extendemos juicio a un hermano o a una hermana, lo que estamos diciendo: Señor, este no tiene remedio, ni tú puedes transformarlo. Pero cuando extendemos gracia, porque se nos ha dado gracia, el amor cubre multitud de faltas. La misma Biblia lo dice. No me haga caso a mí, hágale caso a la Biblia. Pues nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Nueva Versión Internacional, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia, y esa no iba, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Podemos presentarnos ante el mundo como la persona más buena. Podemos hacer grandes donaciones y publicarlos en todas las redes sociales. Podemos hacer tantas cosas. Pero si no hemos conocido a Jesús, si no hemos conocido a Dios, nuestro destino seguirá siendo el mismo. Eso no nos salva. Tiene que ser una respuesta al amor de Dios en nuestras vidas. Y me llama la atención porque cuando Simón está pensando para sí eso, y le dice: si este fuera profeta, sabría quién es el que la está tocando. Estaba pasando juicio sobre Jesús, pero fíjense que hasta el juicio que pasa sobre Jesús, por como ve a la mujer, está mal, porque es que Jesús no era un profeta, Jesús era Dios mismo. Entonces, cuando perdemos eso de perspectiva, hasta empezamos a ver a Jesús empezamos a ver a Dios de maneras incorrectas. Empezamos a limitar el poder de Dios. Pero Jesús, conociendo lo que había en la mente de Simón el fariseo, le dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón,
una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. O sea, a pesar del juicio, todavía le seguía lambiendo el ojo. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón le dijo. Yo me imagino ahí Simón cuando va a contestar, esta clase me la dieron a mí en los párvulos, esto yo me lo sé de rabo a cabo, yo me lo sé de memoria. Le dice, pienso aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Yo me imagino a Simón en estos momentos, o sea, el más popular de la época, frente a sus invitados. El maestro le lanza una pregunta y él contesta bien frente a los invitados. Yo me imagino a Simón, ya tú sabes, ranqueado. Perdonen la palabra de domingo, pero no me vino ninguna a la mente sinónimo de eso. Rectamente ha juzgado. Y literalmente le dijo, rectamente ha juzgado, y miró a la mujer. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ves a esta mujer. A esta mujer se le perdonó mucho. Por lo tanto, ama mucho. Entonces, el problema de esto es que Jesús le trae esta historia y le dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que no se le perdona tanto, no ama tanto. Pero es que esto no se trata de cuánto nosotros hayamos pecado o no, qué pecado es mayor que otro, porque tan pecador es el que practica el homosexualismo como el que miente. No hay categorías de pecados para Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. No se trata de cuán pecadores somos, sino de cuán justificados nos sintamos sin tomar a Dios en cuenta. Mientras más autosuficiente nos sintamos, menos tomamos en cuenta a Dios. Entonces no se trata de cuánto nosotros hayamos pecado. Se trata de reconocer que no importa lo poco que hayamos pecado, estamos lejos de Dios. Cuando entendemos qué es lo que nuestra vida está en juego, entonces todos estamos en el mismo barco. No hay quien haya pecado más o menos. Es que todos necesitamos igualmente a Dios. Me acuerdo, hace unos años atrás yo trabajaba en una fundación que varias gente de aquí también trabajaba. Flor, que está en Texas, Mason también trabajó. Luis David está por ahí, también trabajó. Y nosotros, por lo menos el programa donde yo trabajaba, atendíamos a personas y dábamos servicios a personas con VIH. Y dentro de esa población, pues hay personas homosexuales. Y yo me acuerdo que hubo una persona que yo estaba trabajando su caso. Entonces, todos los programas de la fundación tenían nombres cristianos. Se llamaba Refugio Eterno, Extiéndeme tu mano, cosas así. Y cuando ya estoy por cerrar por cerrar ese servicio, era como la 4ª o 5ª visita, ese hombre me dice, yo no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. Me dice, yo digo, dímelo. Me dice, ustedes saben que yo soy homosexual y yo sé que esta fundación es cristiana y a mí nunca ni me han señalado, ni me han humillado, ni me han hecho... Y yo le dije, sí. Pero es que yo tenía otra percepción. Y yo dije, no, lo que pasa es que cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó todos con la misma dignidad. Y tan necesitado estás tú de Dios como estoy yo. Yo he mentido en ocasiones. Y Dios no le pone categoría a los pecados. Así que como tú y yo estamos en el mismo barco, los dos necesitamos a Jesús. Tú sabes cuál es la posición de nosotros. Así que no tengo que estar insistiéndote sobre eso.
tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y todos necesitamos a Dios. Simplemente se fue, pero antes de irse me pidió una oración. Y de eso se trata, no se trata de juzgar, se trata de llevar amor, sin comprometer nuestras convicciones, sin comprometer nuestras posturas, sin comprometer lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, pero llevar amor, no juicio. Entonces, estipulado esto, tengo que cambiar esa palabra, estoy escuchando mucho ahí Fonseca. Mientras más autosuficientes nos sintamos, menos tomamos en cuenta a Dios. Entonces, si nos sentimos autosuficientes y mientras sigamos buscando nuestras formas de justificación, menos tomamos en cuenta la justificación que es por medio de Jesucristo. Y después estamos toda la vida resolviendo el problema anterior que nosotros mismos causamos por no seguir las instrucciones de la palabra. Cuando nos encontramos con esto, cuando hacemos el clic que necesitamos a Jesús, cuando hacemos el clic que todos estamos en el mismo barco, cuando hacemos el clic que entonces entendemos que todos necesitamos de la misma forma a Jesús, porque sin Jesús no podemos entrar al cielo, no podemos tener acceso al Padre, eso duele. Eso duele. Es como si te estuvieran desgarrando por dentro. Y esto nos lleva al próximo punto, que es que nuestro mejor perfume surge del quebrantamiento. Entonces, busqué lo que era quebrantamiento, ya saben dónde. La Real Academia de Google. Muy bien. Y ahí hace una comparación y pone muchas definiciones de distintos sitios. Y hubo una que me llamó la atención. Y es que el quebrantamiento es una transgresión o violación de una ley que supone la nulidad de lo realizado. Es como cuando hay un contrato y se viola ese contrato queda nulo. Entonces me llama la atención porque es un término legal. Eso está chévere. Yo decía, Dios mío, Padre, que Néstor esté ese día por ahí, por si acaso me equivoco en esto. Pero entonces, cuando hablamos de términos legales, el quebrantamiento, mire, ya Cristo pasó un tipo de quebrantamiento por nosotros. Nosotros necesitamos también ser quebrantados. Pero mire lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos, aquí está usando el mismo término legal, que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. O sea, el primer quebrantamiento ocurrió en la cruz. Y por ese quebrantamiento tú y yo no somos esclavos del pecado. Por ese quebrantamiento, tú y yo podemos ser quebrantados a una nueva manera de vivir. Porque no teníamos esperanza, porque no teníamos forma de acercarnos a Dios, porque lo que reinaba sobre nosotros era muerte. Pero solo a través de Cristo somos quebrantados de nuestra vieja manera de vivir a una nueva vida. Todo mejoramiento personal que se haga fuera de Cristo simplemente es superación personal, pero cuando tú vienes a Cristo no se trata de superarte, no se trata de ser la mejor versión de ti mismo, se trata de transformación. Y cuando uno está pasando por momentos de transformación,
Hay cosas que duelen. Y el mismo Dios es tan sabio que puso hasta formas que tú pudieras vivir para compararlo física. Porque cuando a un niño le están saliendo los dientes, está sufriendo una transformación. Antes no tenía dientes y ahora sí. Y eso está rompiendo para salir. Y el nene o la nena empieza a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y le está doliendo. Pero ¿sabes qué? Cuando tenga esos dientes, entonces puede empezar a comer comida sólida. Puede tener una mejor nutrición. Puede empezar a hacer otras cosas que antes no podía hacer. Quizás el quebrantamiento nos va a doler. Quizás el quebrantamiento te va a doler. Pero cuando pases ese quebrantamiento, no significa que no vengan otros. Pero ese quebrantamiento te va a llevar a conocer a Dios como nunca antes. Alabe al Señor en lo que cojo aire. Gloria a Jesús. Se lo va a dar, dáselo fuerte. Otro protagonista, el frasco de alabastro. Ay, gloria a Dios santo. Dele otro aplauso en lo que tomo ahora. Aleluya. El último de los protagonistas, aparte de Jesús. Jesús es el protagonista de todo y está en todas las secciones. Es el frasco de alabastro. Le seguí dando sin querer. Entonces, si nuestro mejor perfume surge del quebrantamiento, tenemos que hablar acerca del frasco de alabastro. Alabastro es una piedra blanca, translúcida, parecida al mármol, pero no tan fuerte como el mármol. Se trabaja fácilmente y se usa en escultura y decoración. Y me llamó mucho la atención esta otra parte de la definición, que es que aunque se presenta como un yeso compacto, no es tan fuerte. Y precisamente esa fragilidad permite que sea más fácil de moldear y trabajar con ella. Entonces yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Somos piedra o somos alabastro? Dice que la fragilidad permite que sea más fácil de moldear. Y esto me llama la atención, y me perdonan que no está ahí tampoco, vino ahora. Jeremías 18, cuando habla del barro en las manos del alfarero, es moldeable, es fácil de trabajar. El alfarero va dando forma. Y así como este frasco de alabastro fue fácil de moldear, de darle la forma, eso que está ahí es un frasco en alabastro. Está pintado y todas esas cosas. Se ve bonito, antiguo, vintage. Pero el mejor perfume, estos frascos venían sellados. Y para que el perfume saliera, tenía que quebrarse la parte de arriba. Entonces, cuando en la ley se nos habla de ofrendas de olor grato, habla de ofrendas quemadas al Señor. Pero esas ofrendas eran solo figura y sombra del sacrificio perfecto que vendría de Dios. Algo que me llama la atención también, y aquí la computadora hacemos fue Spanglish, estas ofrendas no podían ser de animals, de animales salvajes. Tenían que ser de animales propios, porque el pueblo de Israel no podía dar sacrificio que no le costara. Tenía que venir de ellos mismos. Y hoy día, precisamente, tu mejor perfume, mi mejor perfume sale porque ese quebrantamiento surge de cosas que nos duelen, porque son cosas que han estado con nosotros por tanto y tanto y tanto tiempo, o que quizás nos hemos negado a entregar, o que quizás
no sabíamos que teníamos que entregar. Pero nos cuesta porque es literalmente rompernos por dentro. Ya estoy terminando, se los prometo. Okay. Okay. Ya mismo se está quedando sin... Okay. Las ofrendas... Ahí mismo está. Hasta que no quebrantemos en nosotros la pasada manera de vivir, no saldrá ese perfume que agrada a Dios. Y vamos a ver más adelante que no solamente ese perfume agrada a Dios, sino que afecta a todo el que te rodea. Cuando alguien usa un perfume bueno y entra a un lugar, hay veces que ni siquiera has visto a la persona, pero dices, fulano, fulana llegó. Porque ya sabemos el perfume que usa. Ya sabemos el perfume que tiene. Ya sabemos cómo huele. Así, ese perfume no solamente honra a Dios, sino que va a afectar a todo el que te rodea. El quebrantamiento duele. Nos lleva a morir cada día a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Y no solamente que viva a través de nosotros, sino que cuando Cristo vive a través de ti, es notable. Es notable. El mismo Jesús decía que no se prende una lámpara y se tapa, sino que se pone en alto para que brille. Y un poquito de luz, una vez... ¿Cuántos aquí vivimos María? Por favor, ¿qué pregunta? Cuando caía, yo me acuerdo cuando llegábamos del trabajo mi esposa y yo, lo más rápido posible porque teníamos que lavar a mano antes de que se fuera el sol. La ropa del próximo día esperando que amaneciera seca. Pero por las noches empezábamos, antes de poder comprar la planta y todas esas cosas, a velitas. A velitas. Y es impresionante porque cuando estoy estudiando esto, es impresionante cómo literalmente puede haber una oscuridad tremenda, pero tú prendes una vela que literalmente solamente alumbra a su alrededor y se sabe dónde está esa vela desde lejos. Asimismo, nuestra luz, cuando Cristo vive a través de nosotros, es notada desde lejos. Y eso nos lleva al otro punto, y es que nuestro quebrantamiento hará que otros vean a Jesús. Y lo podemos ver en la historia, porque vemos cómo Simón está juzgando, vemos cómo la mujer está adorando, vemos cómo se está rompiendo el frasco de alabastro, cómo el perfume está llenando la sala, cómo está llenando el lugar. Y esa interacción que se da entre Jesús, la mujer, Simón, y cuando Jesús se vira a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué? Allí quien se metió sin ser invitada fue la mujer. Allí la que hizo el show, por decirlo así, fue la mujer. Sin embargo, cuando pasa todo este escenario, la gente no cuestionó a la mujer. Solamente se preguntaron, ¿quién es este que también perdona pecados? Y es que nuestro quebrantamiento, nuestra adoración, nuestra vida diaria, cuando refleja a Jesús, la gente se va a preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en la vida de esta persona? Que no importa lo que se enfrente, sigue hacia adelante. ¿Qué ha hecho Jesús en la vida de esta persona? Que no importa el problema que se levante, sigue con el mismo gozo, con la misma alegría. ¿Sabes por qué? Porque cuando nuestra confianza está puesta en Jesús, no importando lo que nosotros tengamos que vivir, la gente lo nota. Y ese perfume, en esos momentos tú estás oliendo a Cristo. En esos momentos tú estás oliendo a Jesús. En esos momentos tú estás oliendo al cielo.
¿Y qué podemos concluir de esto? Ministerio de Música, por favor. Hace poco sigamos orando por nuestros hermanos en las Bahamas. Pero vi una promoción de uno de estos reportajes. Y sabemos que los medios noticiosos no solo informan, sino que buscan vender la noticia. Y empezaba con olor a muerte. Con olor a muerte. Y yo me quedaba pensando, porque es que un mundo que constantemente le está dando la espalda a Jesús huele a muerte. Un mundo que constantemente se burla de las enseñanzas de Cristo huele a muerte. Lo único que yo te puedo decir es que en un mundo que huele a muerte, nosotros debemos tener olor a vida y llevar vida a todo el que está muerto. Tu perfume no es para que olamos bonito. Nuestro mejor perfume no es para que olamos bonito. Nuestro mejor perfume salva vidas a través de Jesús. Y solamente una vida dirigida por Jesús va a tener ese efecto. Así que, aunque el mundo huela a muerte, por favor, por favor, por favor. Yo sé que el quebrantamiento duele. Hay muchas áreas en mi vida en que yo he sido quebrantado. Hay muchas áreas en que necesito ser quebrantado. Hay muchas áreas que todavía me faltan por quebrantar. Pero que nuestro quebrantamiento produzca nuestro mejor perfume. Porque en el momento de quebrantamiento tú y yo no podemos reaccionar como reacciona el mundo. En el momento de quebrantamiento tú y yo tenemos que más que nunca creer que Jesús está ahí, que Dios está ahí para nosotros, que el Espíritu Santo nos va a dar la salida. Y tenemos que llevar vida a un mundo que está muerto. Puestos de pie. Yo no sé en qué área, yo sé en qué área yo estoy siendo quebrantado como individuo, en qué área nuestro matrimonio, mi esposo y yo estamos siendo quebrantados y estamos conociendo a Dios de otras formas. Yo no sé en qué área tú estás siendo quebrantado o quebrantada. Pero ten la seguridad que después del quebrantamiento saldrá tu mejor perfume. Que después del quebrantamiento saldrá tu mejor perfume. Y con ese perfume tú vas a poder llevar vida a otras personas. Vas a poder llevar esperanza a otras personas. Muchas veces se nos dice, gózate en el proceso. Pero qué difícil se nos hace reír en medio del proceso. Yo le doy gracias a Dios por esta casa. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque en momentos en que verdaderamente en medio del proceso se me han acabado las fuerzas para reír, ha habido hermanos que se acercan a mí y dicen, Jesús, te veo triste, ¿qué te pasa? Por eso nos reunimos. Porque muchos frascos de alabastro abiertos hacen un solo aroma. Y cuando hay algo que mal en ese aroma, se detecta. Se detecta. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Le doy gracias. Gracias. Solamente les tengo que decir gracias. Porque en momentos recientes ustedes me han levantado las manos. Gracias.
Denle un fuerte aplauso a Dios, al Señor por ustedes. Yo te invito, si tú estás siendo quebrantado en algún área de tu vida, si estás siendo quebrantada en algún área de tu vida y sientes que las fuerzas ya no te dan, sientes que ya no puedes más, yo te digo, al final del quebrantamiento te saldrá tu mejor perfume. No te rindas. Lo que ahora no puedes ver, lo verás. Lo que Dios te prometió, lo verás. Porque Él es fiel y justo. Él es fiel y verdadero. Le voy a pedir a los líderes que me ayuden. Pastor, no te quedes allá. Si verdaderamente tus fuerzas no dan para más, este es el momento. Este es el momento para renovar tus fuerzas. Este es el momento para renovar tus fuerzas. Este es el momento, este es el momento. Cierra tus ojos, comienza a interceder, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Quizás tu quebrantamiento tiene nombre y apellido, pero lo que no sabes es que Dios está usando eso para quebrantarte, para sacar tu mejor perfume. Esta es la mañana. Esta es la mañana.